Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Géneros Digital. Entrevistas, opiniones, a veces tenemos debates también, claro que sí. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Nos acompaña el licenciado Carlos Silva Toledo. También nos acompaña en esta ocasión el maestro Jacob Estrella González. Gracias, maestro, por su presencia. Gracias por la invitación. Como siempre, el compañero Clark. Buenas tardes. Gracias. El ingeniero Barragán, editor de Géneros Digital. Carlos Silva es un profesional que ha sido director general del Consejo de Recursos para la Educación de la Juventud, el CREA. Ha sido director general del CESUES, lo que ahora es la Universidad del Estado de Sonora. Ha sido presidente del PRI en el municipio de San Luis. Y la última de las actividades profesionales de Carlos es la dirección general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. Carlos es uno de los aspirantes a dirigir el Partido Revolucionario Institucional, que vive en estos momentos una etapa de elección y de selección de candidatos. Bueno, del que va a ser el próximo dirigente. En esta ocasión nosotros podemos percibir claramente que en el interior del PRI nuevamente se mueven los grupos políticos. Por aquí tenemos la presencia de los beltronistas, en el caso de, ¿cómo se llama este muchacho que le dicen el buitre? Humberto Robles Pompa, alias el buitre. Él está apoyado por los borreguistas, perdón. Por el lado de los beltronistas estaría apoyado Rogelio Díaz Brown, de KGM. Y pues quiero iniciar con Carlos preguntándole quién apoya a Carlos Silva en esta aventura de convertirse en próximo dirigente del PRI municipal. Por ahí empezaríamos, Carlos. Adelante. Claro que sí, del PRI estatal. Del PRI estatal. Ya tuve la oportunidad de ser presidente del PRI municipal en San Luis Río Colorado. Una gran experiencia. Una trayectoria política también que tiene que ver con haber sido delegado en municipios aquí en el estado. En Zaguaripa fui delegado, en Divisaderos, en Rayón, en Altar. Bueno, yo creo que algo importante, Roberto y compañeros que me acompañan aquí, es precisar que más que una aspiración a la dirigencia estatal, mi aspiración es que, a lo mejor es un sueño, es muy idealista, a que en el PRI cambien las formas. Para empezar, que en esta elección de dirigencia estatal se considere a la militancia, que se busquen las formas para que participe la militancia. De otra forma, o de otra manera, perdón, quien llegue, si es por decisiones de cúpula, si son por acuerdos de grupos políticos empoderados dentro del partido, no tendrá la presencia ni la voz completa para poder iniciar una reconstrucción en el partido. Nos fue muy mal, tenemos que reconocerlo y a partir de ahí tenemos que analizar qué tenemos que hacer. Punto de partida, reitero, una elección de dirigentes estatal y municipales que tomen en cuenta a la militancia. En torno a la misma pregunta en la que te comentaba que una imposición, mejor lo decías tú, una imposición en el PRI, pues simplemente llegaría alguien sin credibilidad a un partido que lo que más necesita en este momento es intentar rescatar su credibilidad. De acuerdo, si llega alguien que es impuesto, esto no funciona. Desde tu punto de vista, lo más honesto que puedas, que lo ha sido siempre, Carlos, pero en términos políticos, con toda la coyuntura esta, ¿crees posible que por primera ocasión el PRI no registre una imposición de los grupos? Creo, Roberto, que es prioritario por sobrevivencia. Alguien decía en una plática hace algunas semanas, hay que recuperar la participación de la militancia en el partido. Discúlpeme, le dije yo, es que nunca nos han permitido a los militantes realmente en el PRI participar en la elección de dirigentes y de candidatos. Entonces,
Es difícil, sí, estamos contracorriente, estamos contra muchos años de imposiciones, de simulaciones. Entonces, lo reiteré hace un momento, perdón, lo comenté y lo reitero ahorita. Es idealista quizá, Roberto, pero si queremos que el PRI vuelva a ganar elecciones, regrese a ser gobierno, tenemos que abrir los espacios para que participe en la militancia. ¿De qué manera? Hay formas de hacerlo. Y contestando de manera directa a tu pregunta, una imposición es prácticamente darle al PRI en Sonora la bendición final. No habría manera, pues, de ir a los municipios, de invitar ahorita a participar en una militancia que está dolida ahorita, que está decepcionada y que está molesta además. Una militancia molesta y en un estado en el que es gobernado por Morena, maestro Jagog. ¿Cuál es tu opinión o si le quieres hacer alguna pregunta a Carlos, adelante? Muy atinada la opinión del maestro, porque de cualquier manera sabemos que en el estado de Sonora hay un sacrificio muy tremendo. Es morir o renacer otra vez en la situación de nuestro partido, que también fuimos priistas. Después de que ha pasado muchas situaciones inapropiadas, de los mismos políticos que pues abusan, se llevan todo. Por ejemplo, en el caso de CONALEP, siempre va a tener una participación precisa. Y tenemos un gran compañero que ojalá, porque podemos regresarnos muchos a la iniciativa del PRI, porque nosotros nacimos con el PRI, nos formamos en el PRI, pero debo de decir con sinceridad, después de que todo ese letargo ha aterrizado, es una vergüenza para la sociedad lo que está pasando con el PRI. Y es un sentir no de uno, de miles de sonorenses. Si todo lo que ha tenido oportunidad se hubiese dado a la sociedad civil, a la gente humilde, la gente que necesita, el PRI todavía siguiera siendo historia para la inmortalidad. Ojalá que llegue mi compañero a ocupar esa curul porque se la merece. Claro que sí, esa dirigencia que pues los militantes que son honestos y que de alguna manera son sinceros con ellos mismos, pues esperan esa renovación. Tenemos con nosotros a compañero Arturo Clark. Yo le quiero comentar a Arturo que antes de su participación, que precisamente Carlos Silva, pues es una persona que no tiene mancha pública y que no tiene mancha política. Es muy normal que nosotros revisemos los antecedentes de los políticos y les encontremos la famosa cola que tienen, ¿no? Pero Carlos no. Yo no sé, Clark, en tu opinión, analista, crítico, Clark, si eso es ventaja o desventaja. Y si quieres comentarle algo, por favor. Pues es muy ambiguo todo eso, ¿no? Si sea una ventaja, pues dentro del PRI a lo mejor es una desventaja, ¿no? Sabiendo la fama que tiene este partido a través de los años. Yo antes de formular una pregunta quisiera hacer una pequeña analogía sobre lo que ha pasado, ¿no? La última elección, el PRI, pues estaba en juego 15 gobernaturas, de las cuales pues no ganó ninguna. Y de esas 15, 10 eran del PRI, o sea, las perdió a las 10. Entonces ahorita solamente le quedan al PRI 4 gobernaturas. El año que entra se juegan 2, todo indica que van a perder también, y el siguiente año otras 2. Que esas a lo mejor sí son las que pueden mantener. Se hizo una alianza precisamente por la fortaleza, por la fortaleza del Morena, se hizo una alianza entre toda la oposición. Mucha gente, pues en mi punto de vista yo creo que sí funcionó para lo que querían, que era quitarle el control al Congreso al presidente. En lo demás, en las gobernaturas, pues evidentemente no funcionó. Incluso las únicas que ganó la oposición, en ninguna participaba el PRI, ¿no? Ni como alianza. O sea, las dos del PAN pues iban solos, no iban con ustedes. La de MC, pues evidentemente, y San Luis Potosí, que es del Verde. Se hizo una alianza y parece que el pueblo, la ciudadanía, pues confió en ella. ¿Y a qué aspira el PRI entonces con esa alianza? Que incluso antes de que tomaran posesión en la Cámara, firmaron y reafirmaron una de esa alianza, pero el PRI de los dientes para afuera está diciendo que no va a romper con ella, pero en sus acciones al parecer está rompiendo con esa alianza y se está aliando a Morena. ¿A qué aspira el PRI con esto? Pues, ¿se puede confiar en él con esas traiciones? Yo creo que de entrada, Arturo, hay que hacer un poco de análisis anterior a esto. ¿A qué me refiero?
La alianza es una excelente estrategia para poder ser un contrapeso ante las decisiones que consideremos no adecuadas por parte del Ejecutivo a nivel federal. Bien, sin embargo, creo que en el caso específico de Sonora y quizás otros estados, la alianza no alcanzó a madurar, no se le dio el tiempo suficiente, no hubo en muchas personas el conocimiento de qué nos ofrece la alianza como una integración de 3 partidos. O sea, ¿qué proyecto a nivel nacional ofrece la alianza? ¿Cuál es la metodología para seleccionar candidatos? Porque aquí en Sonora nos encontramos nosotros, Arturo, con un grupo de negociadores de Acción Nacional que supo hacer su trabajo. Yo creo que el que más ganó fue el PAN, el que más ganó también fue el PRD. Y nos faltó... Y nos faltó negociadores en el PRI. Por el PRI. Sí. Tuvimos nosotros la segunda mayor votación en Sonora, después de Morena. Sin embargo, el porcentaje de población gobernada por el PRI es mínimo. Es alto el porcentaje de Morena y le sigue el porcentaje del PAN como partido, no como alianza, muy alto también, con Hermosillo. Con la capital es el 33% Entonces, de la población. En síntesis, respecto a ese paso previo a lo que ya tenemos en el Congreso como una oposición que se supone que está en alianza también, tenemos primero, Arturo, que definir, para continuar con la alianza, un proyecto de nación. Morena tiene un proyecto y que lo capta la gente porque tiene que ver con beneficios sociales, porque tiene que ver con combate a la corrupción, porque tiene que ver con una serie de propuestas que, estemos o no de acuerdo, todos los días el presidente de la República las da a conocer y las defiende. Y eso ha permitido además que él como presidente esté posicionado y jale además, enganche y jale a todos los candidatos de Morena. Un presidente que tiene a nivel nacional 6 de cada 10 mexicanos aprobando su mandato. En Sonora creo que andamos en 7. Bueno, ante una estructura y un proyecto claro que presenta Morena, ¿qué presentamos como alianza? En el caso de Sonora, pues un muy buen candidato y buenas propuestas del candidato, pero no tuvimos estructura, no tuvimos un proyecto como alianza y además nos confiamos en que teniendo un buen candidato podíamos ganar. Cuando Morena tenía 2 años trabajando con estructura, con recursos, con proyecto. Pero yo me refería específicamente al Congreso de la Unión. Sí. Que ahí firmaron inclusive reafirmando la alianza para hacer una alianza opositora en el Congreso, que iban a ir en bloque pues para tratar de frenar el avance en ciertas cosas que quería el presidente, entre ellas la reestructura del INE y todas esas cosas, ¿no? Algunas cosas, reforma electoral, sí, entre otras, pero se está viendo en las votaciones, ahora en la repartición de comisiones, que pues el PRI abandonó muy feo al PAN, estaban quejando algunos ayer creo que fue, ayer y antier, en ese sentido, cuando se suponía que iban a ir juntos, pues el PRD inclusive anda saltando de gusto porque le tocaron 2 cuando no tiene es el partido con menos diputados creo que en el Congreso, entonces le encantado la vida, pero el PRI pues también obtuvo algunas, el PAN no obtuvo las que quería pues, porque no tuvo el respaldo del PRI y a eso se refieren que está rompiendo, se unió más bien con Morena para quitarle ciertas comisiones que querían, entre ellas el PAN quería algunas, ¿no? Entonces, sobre todo la de Hacienda creo que la más peleada. Entonces, ahí es donde siento yo que están abandonando, y también en otras votaciones que tomaron ahí la semana pasada, que el PRI también votó a favor. Entonces, se está formando ese primor que tanto se ha dicho también. El PRI está haciendo como una especie de comparsa, pero mi duda, pueden hacer lo que sea, y mi pregunta es, ¿a qué aspira el PRI con esa imagen que está dando? Pues porque la gente que votó por ellos para esto, votó porque iban a hacer oposición, no para que se uniera a Morena. O sea, esa fue la gente que votó por ellos o que votó por la alianza, era eso, pues. O sea, sentíamos que vaya, hay que frenar al presidente, está haciendo algunas cosas que no nos gustaban. Entonces, y al PRI, al estarse saliendo de ello y aliarse, siento que está traicionando a los votantes, pues. Tiene razón. Cuando se hace una alianza y se hace un compromiso, hay que cumplirlo. Así es, eso. Y si hay argumentos respecto a temas específicos para ir por otro lado, hay que darlos a conocer. Porque también hay que no ser ingenuos, Arturo. ¿Quién está atrás de la alianza a nivel nacional o de Va por México? Seguramente. Grupos empresariales que tradicionalmente han apoyado a Acción Nacional. Y seguramente de ahí surgirá un candidato a la presidencia de la República. ¿Y qué le queda al PRI? Esperar a ver qué le llega. Creo que es importante, por eso cuando yo comento un proyecto de nación,
porque yo no quisiera, como priista, apoyar un candidato a la presidencia de la República de Va por México con una inclinación a una derecha extrema. Y con un proyecto, además, que haga a un lado programas sociales y una serie de causas y de banderas que tradicionalmente ha tenido el PRI. Entonces, sí es por eso importante, Arturo. Si se hace un compromiso de alianza, hay que cumplirlo. Pero además, tenemos que definir, eso es lo que yo insisto mucho, definir en qué vamos a ir juntos y en qué no y por qué. Porque al final del día confundimos a la ciudadanía. Y esa confusión es, digamos que, un campo fértil para que la militancia de nuestro partido y de Acción Nacional, además, que se vio en las elecciones, pues mejor o no vote o vote por otro partido. En este caso, la exposición del licenciado, yo coincido con Carlos en cuanto a esos dos proyectos que están perfilando en el país, dos proyectos. Y en ese caso los partidos pues se inclinan hacia uno o hacia otro. Tiene mayoría López Obrador, es innegable. Sin embargo, para eso hay que ganar la dirigencia estatal del PRI para ver qué se va a hacer. Adelante, ingeniero. Una pregunta. Gracias. Pues gusto en saludarte aquí, Carlos, otra vez. Y la pregunta mía sería respecto del interés que ha despertado tu candidatura o tu inclusión en esa lista para la dirigencia estatal del PRI aquí en el estado. Y obviamente que rompes con algunas jefaturas, algunos cánones, porque pues nunca se te vio prácticamente inmerso de una manera generalizada en las tripas del sistema de esa, como vemos a los demás candidatos, pues, ¿no? Principalmente jóvenes y otros que ya han estado en la dirigencia. La pregunta aquí sería, ¿qué ofrecerías tú diferente? Porque para nosotros nos queda claro que tu perfil, independientemente de ser un constatado priista, pues tienes una gran currícula y una enorme ascendencia en las cuestiones de tipo educativo, magisterial, etcétera, etcétera, y eso es muy importante, ha despertado el interés de la gente. Pregunta, ¿qué ofrecerías tú diferente a cualquier otro dirigente o a los compañeros tuyos que andan buscando y compitiendo por la misma? No, de entrada, mi respeto a las compañeras y compañeros que están buscando la dirigencia. Además, yo creo que es importante que precisemos que tenemos que tener claro que la búsqueda debe ser no un dirigente, sino una dirigencia, un equipo de trabajo que necesita de entrada el partido para poder trabajar y avanzar en muchas tareas que se deben de hacer para poder volver a posicionarse ante la ciudadanía. Efectivamente, Fernando, mi trayectoria ha sido más académica que política. Sin embargo, creo que, como dijo bien Roberto hace un momento, cuando se analiza una persona que está buscando una posición, hay que irnos atrás. ¿Dónde ha estado y qué resultados ha tenido? Yo cuando estuve en los programas de atención a la juventud, quiero decirles que por primera ocasión Sonora, y no se ha vuelto a repetir esto, logramos 3 premios nacionales de la juventud en labor social continuos. Un grupo Círculo Cada aquí de Hermosillo, una colonia, El Coloso, que era una colonia que se caracterizaba en esta etapa por mucha violencia, por mucha delincuencia, ganó Premio Nacional de la Juventud en Labor Social. Y finalmente fue Eusebio Pillado, el licenciado Eusebio Pillado, el 3er Premio Nacional de la Juventud en Labor Social que ganamos en Sonora. Posteriormente, voy a hacer una síntesis de esto, en el CESUES, hoy UES, me tocó ser el primer rector, pero además nos tocó ser al CESUES en aquel entonces la primera institución en Sonora que logró el 100% de programas acreditados. O sea, calidad. 100% de procesos certificados. Calidad. Logramos además, por primera ocasión en esa institución, crear un fondo para que los jóvenes estudiantes del CESUES pudieran tener experiencias internacionales. Se fueron a Europa, se fueron a Sudamérica, se fueron a China, cientos se iban cada año a Canadá a reforzar el dominio del inglés, con todos los gastos pagados por la institución. Sí, hubo un gran apoyo del entonces gobernador Burs para poder crear ese fondo y que nuestros jóvenes se internacionalizaran. No hay mejor experiencia que un joven que vivir una etapa de aprendizaje a nivel internacional.
Logramos además en el CESUES ser por 5 años, en la etapa del 2003 al 2010, la institución número 1 en el deporte a nivel nacional. O sea, ninguna institución de Sonora ha logrado lo que el CESUES logró entonces. Deportistas que se preparaban para ganar medallas de oro y para darle a Sonora y a la institución la gloria que le dieron en aquel entonces. En las universidades nacionales. Universidades nacionales que ganaron los estudiantes del CESUES, en donde compitieron con la UNAM, con el TEC de Monterrey, con la UDG, con la Unison, con el TEC el Itson, etcétera, etcétera. La número 1 a nivel nacional fue el CESUES en aquel entonces en deporte. Y además los indicadores de calidad fueron en crecimiento y fueron reconocidos a nivel nacional. ¿Qué año fue, perdón? Fue del 2003 al 2010. 2009 aproximadamente. ¿Y qué pasó después? Bueno, ya vienen otras administraciones y bueno, cada quien hace lo que le corresponde. En ese entonces nosotros formamos un equipo que íbamos por eso, por calidad y por apoyo para estudiantes. Y además, en aquel entonces en el CESUES teníamos aproximadamente un 15% de profesores con maestría. No teníamos doctorados. Cerramos con arriba del 70% de profesores con posgrados. Ahorita, el trabajo de entonces, la planeación de entonces se está reflejando con profesores de la institución con un altísimo porcentaje en posgrados de calidad, maestrías y doctorados, pero además con profesores ya en el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, es importante, son resultados. En el CONALEP encontramos otra institución en donde no se le estaba invirtiendo, una institución con indicadores muy bajos. En los exámenes, por ejemplo, de matemáticas y lenguaje de comunicación, estamos en el último lugar en Sonora. Entregamos este año en el 3er lugar. Entonces, esos son resultados. Bien, vamos a contestar directamente la pregunta. ¿Qué ofreceríamos en el PRI? Resultados también. Resultados que tienen que ver con un proyecto que de entrada buscaría, y es, creo, la columna vertebral, incorporar jóvenes. No nos queda otro. Si queremos que el PRI tenga futuro, tenemos que incorporar jóvenes. Y hay muchas estrategias para hacerlo. Desde las educativas, deportivas, de salud, trabajo social. El joven tiene mucha energía. ¿Y cómo piensan interesar a los jóvenes? Pues, porque también no es fácil ahorita. No es fácil. Y de hecho, para ningún partido político lo es. Sí, por eso me digo. Sin embargo, para el PRI es más difícil todavía. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es desarrollar estrategias de deporte, de cultura, desarrollar estrategias que tengan que ver con la labor social. El joven es muy proclive a la labor social, al trabajo en las colonias, al servicio social, los bufetes de asesorías. Podemos también abrir espacios para la educación. Miren, un compañero comentaba hace poco en sus exposiciones, tenemos que regresar a las causas. ¿Qué es lo que más le preocupa ahorita a la gente? ¿Quién va a quedar en el PRI o en el PAN, en Morena? Por supuesto que no. A la gente le preocupa ahorita qué está pasando con la salud, la pandemia, el tema educativo. Tenemos una problemática seria. Un año perdido en educación, prácticamente perdido, pero además problemas de salud mental en niños y jóvenes, que la verdad se los digo, se está reflejando ahorita, pero a futuro vamos a tener problemas más serios. Entonces, hacia allá tenemos que enfocar nosotros programas y estrategias. O sea, ¿qué le interesa a la gente? Bueno, jóvenes, causas. Tenemos que también nosotros desconcentrar el PRI. Todas las decisiones se toman aquí en Hermosillo. Y una de las quejas que se tienen a nivel estatal es que no se tome en cuenta, ya no digamos a la militancia, ni siquiera a los comités municipales. Ayer renunció el presidente del Comité Municipal de San Luis Río Colorado. ¿Cuáles son sus argumentos? Nunca me tomaron en cuenta. Además, los funcionarios de partido que tenían la obligación de apoyarnos aquí para las actividades del PRI, nunca lo hicieron, o algunos lo hicieron y la mayoría no. Mejor renuncio, ya se fue. Ayer me habló también el presidente del PRI de Caborca, en una situación también de decepción, de desesperanza, pero sí con una idea clara. Carlos me dice, o hacemos bien las cosas para el cambio de dirigencia estatal y en su momento de las municipales, o se nos va a ir la gente ya de plano, dijo. Entonces, bueno, eso tenemos que hacer, comunicación con los comités municipales y con la militancia, respetar a los sectores y organizaciones del partido también, rehacerlos incluso, porque algunos son membrete. O sea, hay que rehacer todo esto. Tenemos que trabajar muy fuerte también en el partido en lo que tiene que ver con espacios para formar
mujeres y jóvenes. Hay muchas oportunidades para mujeres, pero falta capacitación política. En el caso de los jóvenes, igual también. Tenemos nosotros áreas de capacitación, de formación política, hay que aprovecharlas. Hay que abrir esos espacios para mujeres, para jóvenes. Tenemos también que, importante, crear un área financiera para poder respaldar todos esos proyectos. El PRI no tiene dinero. El PRI tiene que comenzar desde abajo. Y además tenemos que aplicar un plan de austeridad para que no se vaya el poco recurso que recibimos de los recursos públicos, estos de las subvenciones, de los institutos electorales, que no se vaya en burocracia, que se vaya más bien en programas para la comunidad. Carlos, te quiero hacer una pregunta que serían dos realmente. Evidentemente la primera sería un comentario tuyo y la segunda pues un poco una respuesta más amplia. Recientemente salen en algunos medios de comunicación. La política a veces, o no sé si siempre, es de oportunidades, pero también de oportunismos. Pero es parte, pues, es parte del propio desarrollo social y la conformación de los entes políticos, ¿no? Lo digo porque en esos dos proyectos nacionales que existen, acaba de salir una nota ayer, antier, de Liga LPO, se llama la agencia o la institución periodística que la maneja, en donde asegura que surge el activismo de nuevo del licenciado Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones regresa después de una temporada de estar inactivo, regresa haciendo una especie de labor a favor de Marcelo Ebrard, con el interés de que tiene lógica el asunto porque el medio maneja que en caso de que pudiera ser la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, pues ella en realidad la última elección perdieron en México y no es conocida en el plano nacional. Entonces, trabajar para Ebrard o empezar a intentar algo con él, de alguna forma Ebrard es más o menos conocido, tiene su clientela en Morena, pero también sería aceptado por la alianza de la derecha del PRI y del PAN. Y tendría una posibilidad muy seria. Ese sería un comentario que quisiera de tu parte, por supuesto. Y enseguida, siguiendo con esta misma lógica, en caso de ganar la dirigencia estatal del PRI, ¿cuál sería tu relación? ¿Cómo perfilas tu relación con el gobierno del Estado que surgió precisamente de Morena, con el doctor Alfonso Durazo? Adelante. Yo comienzo con lo segundo, Roberto. Creo que cuando se habla, y más bien cuando se pregunta a algunos actores políticos, ¿qué oposición debe ser el PRI o el PAN? Y muchos contestan, una oposición responsable. Pues sí, pero pues eso no dice nada. Yo creo que aquí, desde mi perspectiva, Roberto, hay de entrada dos ideas muy claras. Como oposición, uno tiene que definir si va a defender intereses de grupos o de políticos, o vas a ser un vocero de la militancia y de la sociedad. Y esto es muy claro, porque cuando llegan a ciertas posiciones por compromisos políticos o por padrinazgos, pues obviamente que sucede lo primero. Hay que defender los intereses de quien me puso aquí y no ser un portador de las inconformidades, de las propuestas, de las causas de la gente. Ser oposición también tiene que establecer, Roberto, un respeto claro hacia aquellos programas y resultados que son positivos. O sea, no criticar por criticar. Y sobre todo, Roberto, desearle a los gobiernos, independientemente de qué partido sean, que les vaya bien. O sea, sería mezquino que nosotros como PRI
decíamos que le vaya mal a un gobierno de Morena o del PAN o del PRD para que nos beneficie como partido. No, tenemos que ser claros. Esto se está haciendo bien, hay que si no aplaudirlo así de manera general, sí orientar a la opinión pública respecto a lo que está bien hecho. Entonces, creo que en ese sentido la oposición debe ser muy clara. Bien, respecto al tema de Marcelo Ebrard, de entrada te comento, Roberto, yo tengo un aprecio y un respeto especial por el licenciado Beltrones, lo considero un gran político, y con relación a este tema del licenciado Ebrard, ya de manera extraoficial se dio a conocer que no es realidad esto, que simplemente es una especulación de un medio, de unos comentaristas, pero que no hay una intención o un proyecto que encabece o en el que participe el licenciado Beltrones para que Marcelo Ebrard encabece una candidatura a nivel nacional. ¿No te parece un intento de descrédito para Marcelo Ebrard? Yo creo que esto más bien es fuego amigo y tiene que ver con eso que tú comentas, Roberto. A nivel nacional, los grupos que más se están golpeando ahorita son los que están con el secretario Ebrard y con la gobernadora Claudia Sheinbaum. Porque por ahí se ha encaminado, digamos, la orientación que da el presidente López Obrador. ¿Por qué meter a Beltrones? ¿Por qué meterlo? Pues porque Beltrones es una figura a nivel nacional. Sigue siendo de mucho peso político. Sigue siendo un político reconocido, definitivamente. Oye, yo creo que Marcelo Ebrard, pues es un expriista, a fin de cuentas, ¿no? Entonces no hay nada que negar en eso. Antes, ahorita comentaba usted, cuando lo estaba escuchando comentar, antes era muy fácil perfilar a las personas, ¿no? Facilísimo era, ¿no? Pues las personas de cierto nivel socioeconómico, la forma de pensar. O sea, te ibas a la izquierda, ya sabías que los que iban a la izquierda, los que se van al PRD en aquel entonces, ¿no? Era fácil, ¿no? Los personas que pues eran más bien de centro, pues iban al PRI, y las personas de extrema derecha, pues eran panistas, era facilísimo ya. Pues ahorita hay un espectro político que es un remedio de no sé cuántas cosas, porque yo creo que Morena, pues no tiene nada de izquierda. Pues el PRD pues anda aliándose con la derecha, entonces el PRI pues, también anda aliándose con la derecha, o la derecha pues aliándose con los del centro y con los de izquierda, pues ya no se entiende qué es esto, ¿no? El partido Encuentro, el PES famoso, pues, impulsó apoyando a Morena, y eso es extrema derecha, ¿no? Es hasta de religioso, ¿no? Por ahí viene la cuestión. Entonces ya no se entiende a qué se brincan unos de aquí para allá, otros. Obviamente el Morena está agarrando a muchos porque es el que está en el gobierno y la gente pues tiene aspiraciones. ¿Cómo poder defenderse como PRI para tomar una identidad otra vez, volver a saber qué era el PRI? O sea, el PRI sabíamos a qué le tirabas con el PRI, pero ahorita ya no sabemos, pues están perdiéndose también entre ellos, incluso el PAN también, ¿no? Pero el PAN quizás es el que pues todavía mantiene un poco por ser la segunda fuerza quizás, ¿no? La oposición más vistosa. Pero al aliarse con otros, pues también pierden, ¿no? Y pierden por lo menos credibilidad con algunas personas. Y en todo este merequetengue, en toda esta revoltura, pues ya no sabemos qué pensar, a dónde irnos, cómo podrá definirse bien el PRI para poder nosotros encasillarlo, decir, esto es lo que quiere el PRI, pues ya sabemos qué es, por qué se alió, qué aspira, qué es lo que sigue. ¿Irán a tener un candidato propio? ¿Se irán a ir en alianza con Marcelo Ebrard, como dice? No, pues ya no se entiende. En el PAN hay buenos candidatos, en el PRI también los hay. Por ahí pues hay algunas figuras que todavía siguen teniendo peso, pues, ¿no? Y traerse a uno de Morena, pues me parece, pues, no le encuentro yo razón, pero sí leí la noticia también y pues ya no sabe ni qué pensar. Pero, mira, yo creo que en un país que se desgastó muchísimo durante el siglo de 1800-1900, incluso al inicio del siglo anterior, con las luchas entre los conservadores y los liberales, digamos, estamos hablando ya de las extremas derechas y las extremas izquierdas. El PRI surge como una opción de centro-izquierda y en ocasiones de centro-derecha, pero da equilibrio. Por muchos años el PRI gobernó y le dio estabilidad al país, le dio instituciones, con algunos gobiernos más inclinados a la izquierda, otros a la derecha, pero daba estabilidad. Incluso, si ustedes recuerdan aquella frase del milagro económico,
que eran gobiernos del PRI que lograron estabilidad económica y estabilidad social. Exactamente. El problema se viene cuando ya hay gobiernos del PRI que comienzan a inclinarse más hacia la derecha, perdón. No, pero finalmente Echeverría no es quien crea la problemática que se da en 1988 cuando la crisis del autoritarismo. Sí, a lo mejor pero déjame interrumpir más. Lo que pasa, sí, cierto, pues porque ahí yo creo que fue cuando más se perdió el PRI, ¿no? En el 88, cuando supuestamente pues, se cinde con Cuauhtémoc Cárdenas. Pero cuando empieza la fama fuerte de la corrupción y del autoritarismo y del presidencialismo y de la impunidad es con Echeverría, pues Echeverría, López Portillo, ya empiezan esos presidentes que le dieron una muy mala fama al PRI. Yo creo que es cuando empieza a perder credibilidad y ya lo empezamos a etiquetar como el partido de los corruptos. Y a mí me tocó trascender de mi vida política, pues, cuando en mi juventud, en ese inter, ¿no? La primera vez que voté fue en el 88, precisamente. Entonces, pero nace uno con esa idea que el PRI, desde Echeverría para acá, antes de eso, a lo mejor sí hubo buenos presidentes, como usted dice, pero de ahí para acá, yo creo, ¿no? La fama de corruptos, pues. Y es una fama que te da el gobernar, Arturo, finalmente, ¿no? Mira, si nos ponemos a analizar nosotros, los partidos en sí mismos no son corruptos. Gobernantes emanados de los partidos, y los hemos tenido en todos, la verdad. Lo tenemos en el PRI, claro. Y una acotación primero y un paréntesis. Creo que el gobierno que más se la dio a la izquierda dentro del PRI fue el de Lázaro Cárdenas. Definitivamente. Y no pasó nada. O sea, continuó el país con una estabilidad incluso mejor que la que tuvo antes a su gobierno. Bien, estamos con que en el PRI llega el desgaste fuerte, que es un desgaste normal cuando se gobierna. Cuando le toca gobernar Acción Nacional, también se da un desgaste fuerte con Fox y con Calderón. Regresa el PRI, cuando nadie lo daba por muerto, ya el 2000 se daba por muerto al PRI. Regresa el 2012. Desgraciadamente, no aprovechamos esa oportunidad que nos dio el electorado en México. O sea, tenemos que ser objetivos. Un gobierno con mucha corrupción. Y aun cuando hubo acciones en contra de la corrupción, ganó la percepción de la gente en general de que el PRI es sinónimo de corrupción, lo cual no es cierto, pues. O sea, no son diferentes los mexicanos que están en el PAN, ni en el Morena, ni el PT. Somos los mismos. Lo que pasa es que no todos han tenido la oportunidad de gobernar. Desgraciadamente, hay frases en México que no son del PRI nada más, que son del común de la gente. Aprovecha la oportunidad. Es tu oportunidad. Maestro, ¿llegó? ¿Quiere hacer alguna? No, estoy escuchando muy atentamente, pero sí es cierto, los partidos políticos, hablo de todos, siempre van a buscar la alianza para poder subsistir, para poder seguir con su vida política. Y puedo hablar de Nueva Alianza, que es del magisterio, creado por una mujer que ha sido rechazada en el magisterio y otros la alaban como la tigresa que formó un emporio, pero sabemos la vida en la cual llegamos con ella, ¿no? Yo me refiero que los partidos políticos, en esa alianza que hacen, siempre están buscando el beneficio propio, no estar correspondiendo mutuamente para poder decir vamos a apoyar porque hemos andado en las trincheras peleando en algunos partidos y el resultado siempre es el mismo. Siempre es el mismo. La batalla incansable, esa conquista que todos queremos, que nuestro partido gane, que nuestro sindicato, el mejor o el peor, también esté unido en esa contienda, se echan a perder. Y como dice el compañero, no es el partido, pues, es esa persona que ya conocemos, esas personas que siempre andan buscando cómo llevarse lo poquito que al Estado se le puede dar, o al magisterio, o a los compañeros que realmente necesitan. Es algo ilógico, pero es válido, porque ya sabemos quiénes son y lo seguimos dejando. Es inherente de las personas. ¿Verdad? Sí. Entonces, es algo que dice uno, bendito sea, pues aquí estoy, aquí me pone, pues si agarro, pues lo voy a agarrar. Bueno, lo que pasa es que desde mi punto de vista, también hay que considerar las generaciones. O sea, es un asunto generacional. El voto de Morena, pues es un voto que tiene mucho joven.
Tiene mucho joven y tiene muchas personas que han reflexionado la situación en la que viven y en la que han vivido por tantos años. El voto de los pobres siempre han ido por él y sos un país de pobres. Así que el que conquiste al pobre ya ganó. Ese es el asunto ¿no? Era el reducto de los priistas, ya se los ganó Morena. Sí, se los va ganando y en su momento los ganó Fox y en su momento Calderón, pero no deja de ser oportunismo, Los políticos se hacen viejos y viene la nueva generación y la sociedad va cambiando. Desde mi punto de vista, el cambio en la sociedad es una realidad. Por eso a mí se me hace difícil el regreso del PRI. El regreso triunfante del PRI e incluso del PAN, pero sin embargo lo que yo estoy viendo es que en ese enfoque social tú lo tienes al decir, pues vamos por la juventud y por programas que afecten, que estén afectando realmente el problema de la salud, el problema de la educación, una cuestión práctica y que seguramente esa nueva generación pues lo va a aceptar. Pero creo que ya lo dijiste y te lo pueden comprar otros, ese programa que tienes, ¿no? Adelante, ingeniero, ¿alguna? Bien, pues para reflexionar todo y sobre todo, mi querido maestro, me queda claro que si los dioses te permiten estar en la dirigencia, le vas a apostar a esa cantera de lo que es la academia y la educación, principalmente con este segmento muy tomado en cuenta el día de hoy por los partidos, que son los jóvenes, los jovencitos, que pues obviamente tienen su aspiración de continuar en la academia, en la educación. Sería formidable que abanderaras, me imagino, con toda la seriedad este bártulo, este segmento, que creo que lo harías mucho mejor que nadie. Y la pregunta sería también, tú estuviste en el CONALEP del 2015 al 2020, ¿verdad? Sí, hace unos meses lo dejé. En ese tránsito, en ese proceso laboral y profesional de tu parte, ¿con qué se queda el CONALEP? ¿O qué consideras tú que fueron las mayores inversiones que con tu presencia hiciste en ese sistema educativo? Muy bien, yo creo que algo... puedo resumir esto en la siguiente respuesta, Fernando. Indicadores de académicos. Importante es mejorar los indicadores que tienen que ver con los aprendizajes de matemáticas y de lenguaje de comunicación. Es lo que se mide. Y si nosotros recibimos un CONALEP el 2015 en el último lugar en los exámenes de Planea, que son los que tienen que evaluar estos aprendizajes, y lo entregamos en el tercer lugar, creo que es un avance importante. No es una labor de Carlos Silva, fue de los profesores, pero un trabajo de equipo cuando se comienza a planear y a desarrollar estrategias que nos puedan llevar a mejorar resultados. Por otro lado, algo que también los maestros de CONALEP pueden certificar es que hubo mejoras en los aspectos laborales. O sea, no solamente en el ambiente laboral, que hay que trabajar sobre un ambiente académico, sino todo en la mejora de las condiciones laborales de los profesores. Lo que tiene que ver con sueldos, lo que tiene que ver con prestaciones, lo que tiene que ver con descargas académicas, porque es complicado que un profesor que tiene 40 horas asignadas las tenga las 40 frente a grupo. Es muy desgastante. Entonces ahí hubo una aportación y un apoyo importante, pero tuvimos de Ernesto de Luca siendo secretario de Educación. Les dimos descargas a los profesores, descargas que tienen que ver con su actividad académica, para que puedan desarrollar otro tipo de actividades académicas, asesorías, tutorías, etc. Entonces, eso le da más estabilidad a la labor de los profesores. Entonces, creo que en eso podemos sintetizar los resultados en CONALEP, mejoría en indicadores académicos, y la mejoría económica y académica de los profesores. ¿Qué esperarían estas clases a estos muchachos de parte tuya en la dirigencia de un partido como el PRI en los próximos, ¿qué te gusta? 3 años, ¿no? ¿Qué se puede esperar de Carlos Silva? Trabajo, compromiso, mucho trabajo, mucho compromiso, y sobre todo para los jóvenes, la apertura de espacios. Definitivamente tenemos que hacerlo eso. ¿Apoyarías la educación en la academia en esos segmentos, en los jóvenes? Por supuesto, Fernando, sin perder de vista
que un partido o los partidos se forman para participar y ganar elecciones y ser gobierno. Claro, pero hay diferentes estrategias para ganar elecciones. Entonces, ahí es donde entramos con educación, con salud, con deporte, etcétera, ¿no? Ahorita que le hice el comentario, le pregunté lo de la corrupción, más quiero aclararle, me refiero, ya sé que han trascendido que todos los gobiernos han tenido sus etapas de corruptos, ¿no? Los panistas, en este gobierno actual ni se diga, ¿no? Pero la fama que tuvo el PRI, pues a lo mejor porque gobernó durante más tiempo, a lo mejor a eso me refería, ¿no? Y que fue lo que llevó a lo que todo mundo enarbola cuando quiere ser gobierno, pues la honestidad y le echa a los que están, ¿no? Para decir que son corruptos. Sí, por supuesto que hubo momentos de corrupción también con Fox y con Calderón, los hay en este momento, pero quería nomás decirles, o sea, la fama, cómo quitársela, ¿no? Con el estigma ese que siempre tuvieron, luego que después de que vuelven después de 12 años de descanso, por ahí vuelven con Enrique Peña Nieto, y hijo de la chingada, yo creo que fue el peor, ¿no? Pero bueno, ahorita comentaba él comentaba Dique que siente que es difícil que vayan a volver el PRI o el PAN o el que sea al gobierno. Yo te digo, si están ahí es porque pueden, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda de ello. Y la verdad es que cuando preguntan qué está haciendo la oposición, digo, pues es que este gobierno está haciendo tan mal las cosas que no es necesario hacer mucho, ¿eh? Yo creo que te puedes ir a descansar y dejarlo que ellos se maten solos, ¿no? La verdad, no hay mucho que hacer. Ahí es donde pueden o debiesen aprovechar, creo yo, a la oposición, si van solos o van unidos, como le dije ahorita, pero deberían de capitalizar lo que está haciendo tan mal este gobierno y no siento que a lo mejor no lo estén haciendo todavía, ¿eh? ¿Usted cómo ve eso? De entrada, Arturo, ahorita que dices, ¿va a regresar o no el PRI, el PAN? Yo no tengo duda que van a regresar. O sea, definitivamente, definitivamente son partidos con historia, con raíces, con liderazgos importantes. ¿De qué depende? De hacer bien el trabajo y hacer bien las cosas nosotros. Y aquí regreso al principio de la entrevista. De entrada, elegir de manera democrática y con participación de la militancia a nuestra dirigencia estatal y a las dirigencias municipales. Es el primer mensaje que tenemos que darle a la sociedad. Miren, el PRI ya está tomando en cuenta la militancia. El PRI está cambiando las formas de hacer política. Ya no es un grupo, ya no es un personaje político el que influyó para que tal o tales personas llegaran a la dirigencia estatal y a las municipales. No, ya es la militancia la que está participando. Y eso le da sentido de pertenencia también a la militancia. Y lo necesitamos nosotros en este momento. Un sentido de pertenencia en el PRI. Ahorita que acabo de aclarar, me acordé de aquel panista en Sinaloa o en Nayarit que dijo que robó poquito. O sea, y te das cuenta que no necesita robar mucho para ser famoso, porque ese tipo fue muy famoso nomás porque dijo que robó poquito. Morena. No, pero ya no es ratero, ahí está morena, perdón. Entonces ya se le quitó. Ya se le quitó. El problema es, y por más que se juegue, el problema es el alto nivel de popularidad y de aceptación presidencial. Ese es el asunto que no pueden destrabar los partidos. Le pueden criticar esto, le critican esto, pero no lo bajas. No lo has logrado bajar. Es un asunto que tienes que manejarlo con mucha delicadeza y con mucha inteligencia. Me parece que tienes un proyecto muy interesante porque es social y porque es democrático. Pero además tienes el perfil académico y a mí me resulta un poquito desubicado mi capacidad de comprensión. ¿Hasta dónde sientes como persona, como político al final, que se puede vender esa imagen tuya dentro de los consejeros del PRI? Que logres finalmente propiciar ese cambio con ese análisis que haces, pues que me parece muy certero a mí, pero bueno, yo no voy a elegir, pues. ¿Hasta dónde crees que has logrado vender tu imagen como tal? Yo sí ha permeado esto, Roberto. He tenido contacto directo con militantes de muchos municipios, pero además de eso, a partir de la próxima semana iré a visitar municipios directamente para platicar con simpatizantes y con militantes del partido. ¿Ellos van a decidir? La próxima semana es lo que estamos, de hecho la mayoría de los que estamos participando en este proceso, estamos pidiendo que sea, no ha salido, saldrá hasta octubre, noviembre. Hubo una reunión la semana anterior, en donde esta semana, donde quienes estamos interesados
propusimos una convocatoria que se abra a la participación de la militancia. Entonces, hay en eso un interés de todos nosotros porque así sea el procedimiento para elegir militancia, participación. O sea, al presidente del partido, pues, que lo elijan así. No, sí, exacto. Y esta propuesta se va a la dirigencia nacional para que se tome en cuenta que en Sonora queremos nosotros la elección de una dirigencia con participación de la militancia. Sí. ¿No hay otra forma de empezar a recuperar el partido? No la hay, Roberto. No la hay. Seguir. Pero además, miren, no nos quedemos con el corto plazo, vayamos al mediano y largo plazo. Y sobre todo cuando hablamos de vamos a volver a ganar, y yo digo, lo aseguro tajantemente, sí vamos a volver a ganar, tanto el PRI como el PAN, el PRD incluso tiene la oportunidad de hacerlo. Morena descansa fundamentalmente en el liderazgo del presidente López Obrador. Siendo objetivos, yo veo difícil, a cómo están las cosas en este momento, que una alianza le gane a Morena el 2024. Pueden suceder muchas cosas, por supuesto, de que entonces. Sin embargo, lo veo difícil. Pero el 2024 tendremos otro presidente de la República. Que no se ve tan fuerte ninguna. Que ninguno tiene el liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador. Ninguno tiene la experiencia de oposición y de campañas que tiene López Obrador. Entonces, hay que pensar 2024 y 2030. Son escenarios que van a cambiar y que si hacemos bien las cosas como PRI, nos pueden dar la oportunidad de regresar, de volver a ganar elecciones y de ser gobierno. Muy bien, lo más lógico, ¿no? Lo que se ve más que va a venir por ahí, por el... Vamos a tratar de cerrar esta excelente entrevista con el licenciado Carlos Silva con comentarios finales. Adelante, maestro. Más para dar una opinión muy positiva de la carrera política del compañero. Yo creo que él lo está formando hace muchos años para poder ser un gran hombre que llegue a conquistar la lucha que pretende y sabemos que va a llegar. Yo doy un ejemplo muy contundente. Los sindicatos están llenos de dinosaurios como en la política. Todos los sindicalistas quieren seguir viviendo, quieren seguir subsistiendo. ¿Cuál es la democracia? El dedazo. El dedazo de arriba y el dedazo de arriba para poner al que quieran y ese es. Ahorita los sindicatos, porque los sindicatos ahorita los sindicatos ya se da el plebiscito. Ya nos vamos a la trinchera, nos vamos a la base, lo que dice el compañero. Visitar casa por casa, aunque cueste, y aunque le salgan callitos, eso es lo que va a beneficiar a un partido político. Pero también al magisterio, sacando a toda esa gente que ya tienen 35 años de sindicalistas y vemos una transformación, el antes y el después, pues había una casita con un terrenito, ahorita hay mansiones, eso ya lo sabemos. Entonces ahorita el golpe de Estado más fuerte que viene para todos es que se va a hacer esa contienda para poder que el pueblo, que la base, decida quién realmente es. Y ya están detectados los políticos ejemplares como el compañero, los maestros políticos de los buenos que se dedican a hacer proselitismo, que se dedican a ayudar. Eso es lo bonito, pues no nada más que ya llegaste y quédate con los brazos cruzados, no, vete, lucha por esa gente que necesita y no es una nada más la que ocupa. A nivel nacional sabemos que hay muchas comunidades que no tienen ni qué comer y Sonora no está acéfalo de eso. Y podemos buscar nosotros cómo ayudarlos también, porque tenemos carisma, estamos convencidos pues de que debemos de ayudar a la gente que necesita. Y teniendo un compañero ahí, creo que va a ser algo maravilloso. De veras, maestro, enhorabuena y ojalá podamos verlo en la curul dirigiendo esa gran empresa. Pero quite lo que no sirva, quite lo que haga daño. Únase al equipo que están convencidos de que el PRI puede sobresalir con lucha. Va a costar mucho y va a doler mucho. Y quiero decirles que muchos van a llorar también. Muy bien, ingeniero, ¿alguna último comentario? Pues una reflexión. Me queda claro que ese aporte va a venir a refrescar esas falanges, esa gran fuerza que el PRI ha estado viendo, que son los jóvenes, Carlos.
Me daría mucho gusto que los apoyaras, sobre todo aquellos que no han podido trascender con un pergamino, un título, un papel. Sería una manera muy, muy, muy bonita, muy exitosa, muy integral de darle la oportunidad a esa gente que va en busca de un partido para que sus miembros o sus dirigentes los ayuden a obtener un certificado, un título que por cuestiones de tipo administrativo, por cuestiones de, pues se puede decir, falta de interés, no lo han conseguido, pues. Y sobre todo seguir luchando, las becas muy importante, y te deseo un éxito rotundo en ello. Sé que si llegas, vas a, cuando menos, si no se preparan para la próxima gubernatura, cuando menos 2 o 3 alcaldías, va a hacer que el PRI la recupere. Eso es lo que te puedo decir. Adelante, Clark. Muchas gracias. Señor Silva, yo creo que para invitar a la militancia a participar para elegir a su dirigente, deberían hacer primero una base de datos de la misma, ¿no? Porque yo creo que ni la conocen ya de toda la desbandada que han tenido. O sea, la militancia yo creo que ya no es la misma de hace 5 años o 4 años, y no creo que sepan todavía cuántos hay, ¿no? Pero yo creo que sería importante eso. Una actualización del padrón, el registro partidario, todo tienes que trabajarse precisamente. Entonces yo creo que eso sería ideal para... Y qué bueno que quieran hacer eso. Si lo hacen, yo creo que le ganaría muchos puntos al PRI, invitar a su militancia a que elijan. ¿Por qué? Pues ese es el ejemplo de decir que pues, es el primer ejemplo de dentro de sí mismos están siendo democráticos, ¿no? Y pues enhorabuena y ojalá y mucha suerte. Muy bien, pues mi comentario es agradecerle a Carlos, agradecerle su presencia aquí. En lo personal me atrajo la propuesta de atención a la juventud y sobre todo en esos aspectos prioritarios, esas necesidades que tiene la sociedad. De alguna manera yo visualizo, en el caso de que llegues a la presidencia del partido, visualizo una efectiva oposición responsable con el gobierno, porque habría ya no estaríamos hablando del encono constante, del choque desgastante, y a la sociedad finalmente se les olvida porque están peleados y no se ponen de acuerdo. Eso es lamentable. A mí me parece interesante que haya propuestas sociales. Creo que hay acciones sociales que se van a poner en marcha también en Sonora, en el gobierno del estado. Hay acciones sociales federales. Y bueno, pues qué bueno. Felicidades, Carlos. Muchas gracias, Roberto. Y muchas gracias. ¿Quieres hacer algún último comentario? Bueno, mi agradecimiento, Fernando, a ti, Roberto, a Arturo, a Jacob. Con C, Jacob. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y a su teléfono celular y la forma en cómo nos estamos comunicando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.